Muy buenas, mi nombre es Julio Marinero y en esta ocasión voy a explicar qué es la quiebra como actividad para mi tercera evaluación en Derecho Mercantil. La quiebra también es conocido como bancarrota, es muy comúnmente conocido así, que es prácticamente un procedimiento que se inicia o su punto de partida comienza cuando una empresa o comerciante no puede cumplir con sus obligaciones de pago a sus acreedores. Pero es muy importante notar que este es un proceso y a la vez que no se toma a la ligera. Que, por ejemplo, de un día para otro el comerciante diga, estoy en quiebra. No es así, sino que para que la quiebra se concrete, tiene que haber una serie de pasos. Es cierto que la insolvencia económica es, por así decirlo, un detonante, pero la quiebra en El Salvador se concreta luego de haber sido declarada bajo sentencia la quiebra por un juez competente. Como vemos, la quiebra es un proceso que es complejo, ya que en nuestro Código de Comercio logramos entender que incluso hay distintos tipos de quiebra. Y en este video vamos a explicar cuáles son. Como punto número 1 vamos a hablar sobre la quiebra culpable o la quiebra culposa. Ocurre cuando la insolvencia del deudor se debe a las imprudencias, negligencia, una gestión ineficaz o decisiones empresariales que conllevan mucho riesgo y que no se justifican en el momento de ser tomadas, o sea, que se toman decisiones a la ligera, aunque no haya una intención directa de defraudar a los acreedores. La falta de una diligencia adecuada en la gestión lleva a una quiebra en este caso. Y según nuestra legislación, algunos de los factores que pueden llevar a esto son gastos excesivos, pérdidas injustificadas, por ejemplo, que comiencen a gastar sin cotizar, comprar cosas caras que no sean tan convenientes para las empresas. Otra cosa que puede llevar esto son las ventas ruinosas, es decir, que se venden a un menor precio. También el endeudamiento excesivo. Todos estos hechos conllevan a una quiebra culpable que se da básicamente por no tener una correcta gestión. Ahora, el segundo tipo de quiebra es la fraudulenta. Esta es diferente, ya que se refiere a casos donde el deudor ha ocurrido a actos de engaño. Esto no es como lo anterior, porque conlleva un fraude y siempre hay malas prácticas, pero intencionadas para evadir el cumplimiento de las obligaciones financieras o también para beneficiarse personalmente de los acreedores. Este tipo de quiebra implica un delito muy grave y es más, en nuestra legislación, específicamente en la Ley de Procedimientos Mercantiles de El Salvador, se encuentran enumerados hechos típicos dirigidos y que se encuentran dentro de este tipo de quiebra. Por ejemplo, podríamos pensar en algunas, como la simulación o exageración del pasivo. Por ejemplo, que digan que tienen más gastos de los que en realidad deberían y que el dinero que entra como demás se lo agarren. También la ocultación o reducción del activo, que sería al contrario, que genera mucho dinero pero no lo reportan y luego lo roban, por ejemplo. Incluso otro punto podría ser como los pagos anticipados, que podrían causar problemas de liquidez. Ahora bien, existe otro tipo de quiebra que es la quiebra fortuita. ¿En qué consiste esto? Pues se produce por circunstancias regularmente externas o impredecibles, incluso inevitables, que están fuera del control del deudor. Este es el punto principal, que es la diferencia de las anteriores, entre las cuales puede haber desastres naturales, cambios drásticos y adversos en la economía, o acciones de terceros que impactan negativamente en la empresa. Todas estas cosas podrían llevar a una quiebra fortuita. Podríamos poner un ejemplo para
Podemos poner varios ejemplos, pero entre ellos podríamos pensar en un terremoto devastador que viene y destruye todas las infraestructuras e instalaciones de una empresa y prácticamente le hace entrar en una crisis económica. Y no solo a la empresa, sino que a nivel mundial. Y esto implica que su mercado se ve afectado. Entonces, esta sería una quiebra fortuita.